no es el tema. El tema de hoy es que tenemos aquí a la doctora Cristina Balinotti, que nos va a ayudar a ver cómo podemos quitarnos ese problema. Pero las calles, como nos corríamos y todo eso, porque eso es algo que no se va. No. Y hay otros que le impacta enormemente, sin lugar a dudas, y lo lleva a una situación seria de tratamiento, no hay duda ninguna. Sí, va a depender mucho de qué tipo de inmigración el sujeto ha pasado, ¿verdad? Si eso fue una inmigración traumática o una inmigración voluntaria a través de una visa, depende. Pero vamos a empezar diciendo que la nostalgia, ¿no? Esta nostalgia fue descubierta, esa palabra no existía antes de 1688 y fue descubierta por Jonathan Hoffer. ¿Qué año fue, doctor? 1688, por el doctor Hoffer, que unió dos términos griegos, y ahora vamos a ver por qué griegos. Nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor. Es decir, es ese dolor y ese sufrimiento por la imposibilidad de regresar a la tierra que se ama. ¿Por qué griego? Porque el ejemplo, el epítome de lo que es la nostalgia del inmigrante ha sido Ulises, el héroe griego, que era rey de Ítaca y tuvo que partir a la guerra de Troya, y estuvo 20 años pasando penurias tremendas luego que terminó la guerra para poder regresar a su hogar. Y entonces cuando regresa a su hogar se reencuentra con 7 áreas importantes que todo ser humano necesita para florecer. Se reencuentra, y que si le faltan estas áreas se transforma en lo que conocemos como los 7 duelos del inmigrante, que es la familia, son los amigos, es el lenguaje materno, es la cultura, la patria, la seguridad, que es tan importante en la pirámide de Maslow, es la seguridad más importante. ¿Por qué? Porque cuando emigramos estamos completamente a merced e inseguros, a merced de las circunstancias. El lenguaje materno es otro de los duelos que tenemos que hacer. Es decir, que es múltiple el duelo del inmigrante. Y entonces es realmente doloroso, y por eso hay trastornos emocionales severos y hay enfermedad mental. Esto quiere decir que hay trastornos mentales y enfermedad mental, que son dos cosas distintas. El trastorno mental es psicológico. La persona sigue funcionando muy bien en su vida, en su casa, trabajando, tratando de desarrollarse. Ya la enfermedad mental ya merita medicación, además de terapia, lo vea un psiquiatra. Y las primeras defensas que tiene uno cuando viene a un país es justamente, son defensas inconscientes que levantamos. Por ejemplo, la negación, ¿no? Escuchamos a muchos que dicen, bueno, hay diferencias, pero no son tan marcadas. No, hay diferencias, pero no me importan mucho. Me siento como en mi país. Hay una distorsión de la realidad, una manera de defenderse, porque cuando algo extraño, traumático no sucede, necesitamos defendernos. La proyección. Escuchamos mucha gente que vive acá, inmigrante, y habla maldades sobre este país. Todo lo malo está en los Estados Unidos. Mi país, aunque fuera un país de tipo comunista, es el mejor de todos. Es decir que, bueno, después tenemos la idealización, muchos idealizan la tierra en la que estaban o idealizan también como defensa el lugar en donde están. Y hay formaciones reactivas. ¿Qué es una formación reactiva? Es cuando uno hace todo lo contrario al impulso que lo está llevando, es inconsciente. Es decir, hay una suerte de hiperadaptación, la persona llega y se adaptó, y hay un olvido de las tradiciones. Ya las tradiciones de su país no le interesan, pero no sin un costo, porque es una defensa y el costo es un problema de tipo físico, porque sabemos que los órganos del cuerpo, el cuerpo, las partes del cuerpo, tienen una connotación simbólica. Esto quiere decir que si yo tengo un dolor difuso en la espalda, puede ser la expresión física de una tristeza muy profunda, y ahí interviene el médico. A veces cuando el paciente llega con un dolor, preguntar primero qué está pasando en su vida, se acaba de divorciar, se murió alguien, alguien se le fue, usted se tiene que ir, porque muchas de las tragedias humanas se expresan en el cuerpo, a través de ciertos síntomas.
Entonces luego otra defensa es la racionalización. Cancelo los afectos y yo estoy bien, no siento nada, ni por este país, ni por... Sigo adelante porque tengo que desarrollarme económicamente y proveer. Ahora, todo esto está muy bien hasta que llegamos al tema de la psicopatología, porque estas defensas que traen trastornos se pueden manejar. La persona no está discapacitada. Pero cuando entramos en el terreno psiquiátrico, de la patología psiquiátrica, o lo que se llama psicopatología, aparecen ya enfermedades como, por ejemplo, el estrés postraumático o cualquier síntoma severo y grave de ansiedad y depresión. Y aparece algo notable, lo que se llama la psicosis del inmigrante, atípica y transitoria. Es decir, sabemos que es la psicosis, es una ruptura de la persona con el mundo que lo rodea, con la realidad, y solamente vive en su mente, vive en sus pensamientos, en sus alucinaciones, en sus delirios. La psicosis es un corte abierto con la realidad, abrupto, particularmente en el brote psicótico, donde la persona ve alucinaciones auditivas, visuales, táctiles. Por ejemplo, acá si estuviera con un brote psicótico alguien no vería esto, a lo mejor en ustedes vería figuras amenazantes e intentaría atacarlos, porque es un corte, es un quiebre de la mente, que en este caso, increíblemente, es transitorio. Pero en el caso de la psicopatología, la nostalgia del inmigrante ya es una nostalgia realmente terrible, porque se transforma en, generalmente, aquellas personas que han cruzado, han llegado en pateras, escondidos, han tenido que tratar con mafias, los han violado, llegan acá, les sacan los hijos. Eso ya es otro tipo de inmigración, que fue definida por Anzoátegui, que es un gran psiquiatra barcelonés, como el síndrome de Ulises. Ahí está, volvemos a Ulises. ¿Por qué? Porque Ulises es el ejemplo de el máximo pesar de un inmigrante, las penurias más graves. Entonces, este síndrome de Ulises es de un estrés crónico y múltiple, según él lo define. Perdón, doctora, una persona, vamos a decir, fuera de este tema de la psicosis del inmigrante, siendo completamente saludable mentalmente, completamente, puede llegar a una enfermedad de psicosis de esta. Claro. ¿Por esa razón solamente, lo de la inmigración? No. ¿Lo de la añorar por la patria? ¿Me entiende? ¿O tiene que haber otros factores que lo llevan a eso, además de lo que es la inmigración? Bueno, tiene que haber una predisposición genética, una predisposición mórbida, digamos, a contraer algún tipo de problema mental. Hay una base de vulnerabilidad. Ya. Y lógicamente el estresor fundamental es ese momento de violencia que vive, ¿verdad? Porque el estrés, en realidad, que fue definido por Seyle en 1930, es algo positivo. Hay un estrés facilitador. Estamos acá con un poco de estrés, si no, no podemos rendir bien. Vamos a rendir un examen, estamos con un paciente de riesgo, hay un estrés. Pero hay un estrés negativo, se llama distrés, que es un estrés realmente que nos puede afectar profundamente. ¿Por qué? Porque es crónico ya, porque es muy profundo. Y que está definido por López Rossetti, que es un gran médico psiquiatra de Argentina, como, porque ¿qué es el estrés? Todo el mundo se pregunta y lo confunden con la ansiedad. Y no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. El estrés es cuando la demanda, lo que a mí me demandan, supera mi capacidad de respuesta. Yo siento que lamentablemente no tengo fuerzas para enfrentar esto y me quiebro. Yo, para que no tenga esos problemas psicológicos, la persona... Tiene que haber un fenómeno transcultural. ¿Qué quiere decir? Una cultura se mete en la otra. Cuando yo voy a un país receptor, ¿no?, que me está recibiendo, que me está acogiendo, yo tengo la obligación, inclusive por una cuestión de salud mental, de aprender el idioma. De conocer la idiosincrasia de la gente, de saber qué juegos, qué deportes tienen, empezar a visitarlos. Tengo que confundirme. Eso le hace bien a la sociedad a la que estoy y me hace bien a mí. Ya. Es muy importante. No es el americano el que tiene que, en este caso el americano, el que tiene que conocer el español, es
el hispano el que tiene que conocer el inglés. No, yo entiendo. Yo Digamos, porque esto es una cuestión de comunicación y es muy importante para la persona que está allí. La persona que quiere olvidar las tradiciones de ninguna manera. Yo puedo instilárselas, enseñárselas a mi familia, el idioma en la casa que es importante, pero qué enriquecedor, yo que vengo de otro país, tener otro idioma. Pasárselo a mis hijos, el amor por la tierra en la que yo estoy. No puedo estar deseando volver a un país que me ha maltratado cuando estoy en un país que me trata bien. Bueno, Y interesante si eso como lo una tengo, relación, ¿no? Como cualquier relación. Exactamente. Que de abuso o lo que sea, igual es esta situación. Muy bien dicho, me parece. claro, exactamente. Uno tiene que poder ser agradecido. Yo escucho a diario infinita cantidad de gente que conozco. Bueno, no, yo estoy deseando regresar a tal país, no voy a mencionar. ¿Estoy qué? Ansiando regresar a tal país. Eh, en realidad tenemos que amar aquellas posibilidades que nos da el país que nos recibe. Esto es muy importante y tenemos que amar nuestras tradiciones. Porque si olvidamos nuestras tradiciones personales, entonces nos enfermamos. A mí me discriminan porque vas a un restaurante y estás hablando en español y no debes hablar en español porque ahí hay sentadas otras personas que no entienden el español. Entonces yo estoy buscando el mecanismo que nos pueda ayudar a nosotros a podernos integrar sin crear ningún tipo de problema El problema, y que no nos afecte pero que a nosotros, el eso es todo. mecanismo es el término medio. Yo entro a Exacto. esta cultura, traigo mis tradiciones, pero yo sé que tengo que conocer el ABC de esta cultura para integrarme con mis limitaciones, de Claro, nuevo, lógicamente. porque no nací acá, porque no tengo el mismo idioma, pero no quiere decir que no lo pueda aprender, Claro. que no pueda superarme día a día para intentar pronunciar mejor, para intentar comunicarme mejor. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, pero esto es bueno para la sociedad en su conjunto, para no crear grietas, justamente, para no crear abismos entre nosotros. Es decir, está muy bien ir a tu restaurante favorito cubano, yo voy a un restaurante argentino, pero está bien ir a restaurantes de la cultura de acá, comer lo que comen acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque de pronto descubrimos a lo mejor que nos gusta mucho, y que estábamos perdiéndonos de algo interesante. Por eso, eso es lo que yo creo que es. Una cosa de la nostalgia interesante que dio origen a todas las otras sinónimos. En nosotros hablamos de añoranza, y añoranza viene del latín y significa ignorar. Es decir, que además de esta angustia de la nostalgia, ¿por qué es esa angustia que se genera? Porque extrañamos y porque ignoramos lo que está pasando en nuestro país, porque no lo podemos vivir en el día a día, por más que nos lleguen las noticias. Entonces, estas palabras están en todas partes del mundo, las saudades en Brasil. Así que añoranza es ignorancia. Ignorar, es decir, viene de latín. Bueno, ignorar es... Sí, exactamente. Es decir, que además de este necesidad de regresar a la tierra y este dolor por el incumplimiento de ese regreso, hay un dolor por no conocer, por ignorar lo que le está pasando al terruño, que así se llama en España, qué es lo que está pasando allí. Eso lo tenemos que comprender, pero vamos a decir que justamente para remediar eso tenemos que encontrar un término medio entre nuestra cultura y a la que vamos, porque hay mucha gente que está esperando realmente recibirnos, pero nosotros nos cerramos en nuestra angustia, en nuestra nostalgia. Bueno, vamos a dejarlo en la nostalgia, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Se mortifiquen, que piensen, que no reaccionen, quizás de una manera que le va a crear más problemas que beneficios. Yo creo que no tienen que hacer como lo que se llama una regresión reactiva a la infancia, y volverse dependientes y hacer estos ataques, estas pataletas de la infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que tomar el rumbo de la propia vida y el primer paso es tratar bien a las personas que nos reciben. El primer paso es formarse, que ya lo dije, hablar inglés, estudiar, todo eso nos va a tener y mezclarnos, porque si nosotros nos aislamos, ya se sabe que el aislamiento provoca enfermedades. Entonces tenemos que integrarnos a esta cultura.
Por otro lado, cuando estamos en un extremo y estamos desarrollando algo que nos molesta, que nos impide vivir, bueno, que nos impide continuar con nuestra vida, tenemos que buscar justamente alguien que nos ayude, algún profesional, algún consejero, lo que sea que podemos afrontar, y si no, realmente hablarlo con el grupo de amigos, con la familia. Estás hablando de una situación terriblemente extrema, en donde ya aquí se necesita no solo la colaboración del inmigrante, sino la colaboración de las autoridades que reciben a esta gente. Poner al servicio de ellos una asistencia de salud psicológica y psiquiátrica gratuita, que ellos puedan ir todos los días y hablar, porque se encuentran muy encerrados dentro de ellos mismos. No, yo creo que, bueno, esto depende de las autoridades, pero lo más importante sería poder darles una atención. Bueno, el rechazo... Querer decir, como digamos, hemos hablado, esas personas tienen predisposición quizás a tener otros problemas o otros trastornos. Bueno, no. Tenemos obligación como nación de decir no. ¿Quiere decir que vienen como conquistadores? No, que vienen con problemas psiquiátricos. Con problemas psiquiátricos. Psiquiátricos. Sí. Psicópatas. Exacto. Enfermos. Bueno, está la escala de Haber. Yo no sé si se aplican y si hay asistencia psicológica para eso. No, es una pregunta trascendental. Hay muchas personas que no pueden entrar Estados por problemas Unidos, médicos. claro, Estados Unidos tiene una vocación integradora muy grande, de inmigrantes. Yo creo que quizá en esos casos recomendarle un tipo de terapia momentánea. O seguirlos, no por el bien del país y de la persona, no soltarlos así, pero darle un seguimiento, lógicamente, pero hay estudios que se pueden hacer para determinar si una persona es un psicópata, por ejemplo. Está la escala de Haber, que se puede dar, realmente, porque un psicópata lógicamente no es bueno en ningún país. Una persona, un psicópata, no estoy hablando de un enfermo mental, pero sí de un psicópata, que sabemos que tiene un cerebro distinto, en donde no hay emociones posibles y en donde no puede ser compasivo con nadie y muy probablemente llegue a situaciones desfavorables para la cultura en la que se integra. Yo creo que hay casos que son realmente excepciones y que lógicamente el ingreso a un país hay que contemplar. El psicópata no es un enfermo, no es que tiene un trastorno mental o un trastorno psicológico, no, es una estructura de personalidad perversa que realmente va a generar muchos problemas. Yo no creo que de guerra. La Organización Mundial de la Salud lo hizo con Senegal. Lo hizo con Senegal alrededor de 2006, cuando había una desertización de las áreas, falta de trabajo, y la gente empezó a moverse hacia la ciudad de Dakar. Y entonces ahí se les hacían registros, ¿verdad?, que ingresaban y se sabía qué enfermedades tenían, ¿verdad?, o con qué predisposiciones venían. Estamos hablando psicológicas y psiquiátricas porque esto fue un estudio psiquiátrico, ¿verdad? Después el resultado no tiene que ver con esto, pero eso se puede hacer, porque lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Y son desplazados, son personas que están desplazadas y necesitan ayuda. Exacto, pero tener en cuenta siempre la cultura en la que vienen, porque el que viene con una cultura determinada, por ejemplo, lo que es una enfermedad psiquiátrica en las islas de Samoa no es aquí. Por ejemplo, en algunas islas del Pacífico, la persona que tiene una alucinación, un enfermo psicótico, está visto como un ser superior que se comunica con los espíritus del más allá. Acá es un loco. Entonces, acá y en Argentina, en Sudamérica, en Europa, pero estamos hablando que si esa persona es trasladado acá, entonces él, que venía con todo ese sentido de que era superior allá, se encuentra internado. Entonces, tenemos que explicarle a la gente esto. Tener la compasión en la salud mental es fundamental. En la salud médica, pero la salud mental más que nada. Saber de qué se trata, la cultura de la que viene. Muchos vienen con estas tradiciones terapéuticas de tipo mágico, ¿verdad? El mal de ojo, la luz mala, esto yo me curo con determinada cosa. Debemos respetar eso, no decirle que es una porquería lo que está haciendo, que no sirve para nada, sino que está bien eso, pero le vamos a agregar algo más. Exacto. Para hacerlo sentir bien. Vale decir que acá hay mucho que trabajar en ese tema todavía. Por otro lado, con respecto a la pregunta que me hizo el doctor, una persona ya con un síndrome psiquiátrico muy grande no es capaz de pasar la frontera, no es capaz de llegar, no llega. Una persona muy enferma físicamente no llega, pero sí puede llegar un psicópata.
Sí puede llegar porque tiene una salud integral. Su problema no es un trastorno más mental bien o una social. enfermedad mental. Bueno, eso- Es un ser humano diferente. sí, sí. Bueno, vamos a hacer Una persona que llega aquí, que se siente que no se está integrando, ¿qué puede hacer esa persona, doctora, para buscar esa ayuda? ¿Cómo la encuentra? Para ayudarlas en esa dirección. Bueno, yo creo que lo primero que hace seguramente es conseguir un trabajo. Y el trabajo allí, en el trabajo hay compañeros. Y allí empezar una cadena de amistad. Es muy importante sentirse... el apego, porque lo que se quiebra en el inmigrante es el apego a la familia, a la tierra. Acá tenemos que hacer un nuevo apego, sin olvidar aquel, pero tenemos que hacer un nuevo apego y comienza en el trabajo, porque allí están los compañeros. Hacer un amigo directo, lógicamente aconsejar a nuestra familia, si es que vinimos con la familia, que haga lo mismo. Los niños integrarlos en las escuelas, aconsejarle que esto es importante, no decirle que acá, bueno, vinimos por esto, pero en realidad no ponerles prejuicios. No empezar a funcionar con el prejuicio, participar, hacer el esfuerzo activamente, ir al Miami-Dade College o tratar de aprender el idioma, participar de reuniones sociales. ¿Dónde están todos los eventos? Nos llegan en los teléfonos celulares, hay un montón de eventos que nos llegan. No importa, yo voy y entonces me integro a ese evento con mi poco inglés o ninguno, pero por lo menos estoy en contacto con otros seres humanos y van a encontrar que hay mucha gente que los va a ayudar. Ver televisión en inglés, ver televisión Muy en importante. inglés. Claro, porque al principio a uno le cuesta muchísimo la pronunciación, por más que se conozca los rudimentos del inglés. Pero después, un día, se abrió. Y entonces uno empieza a comprender todo. Yo y muchas personas solamente vemos televisión en inglés. Yo solamente pongo Fox, CNN. ¿Por qué? Porque quiero aprender más. Porque me siento bien yo. Y entonces estamos integrados. Contar, bueno, mi hija lógicamente está muy integrada debido a que está con un marido americano. Pero bueno, mi nieta habla inglés, habla español. Digamos, es una danza en donde tenemos todos que integrarnos. Y es muy importante con el... Yo conozco gente que son amigos personales que no ven televisión en inglés, que no escuchan WLRN en inglés, por ejemplo, y que es una cadena de noticias fabulosa, de un nivel estupendo, y que de paso estamos aprendiendo el idioma que debemos amar, porque es el idioma que nos va a ayudar a desarrollarnos y a poder ayudar a desarrollar a la sociedad. Difícil. algún tipo de estudio que pueda ayudar a esas personas Sí, las que están en condiciones a bajarse extremas, las tensiones, por otro lado. ambos. bajarse las tensiones. Claro. En 30 segundos un mensaje para las personas que están bajo esa situación. ¿Qué pueden hacer? En 30 segunditos, ¿qué pueden hacer para ayudarse a salir de eso? Porque eso lo puede llevar a una depresión y eso lo conlleva a tener una vida miserable. Para aquellas personas que han llegado, pero que no han llegado en condiciones extremas, lo que tiene que hacer es integrarse a la sociedad, conocer el idioma inglés, tener amistades aquí en este país que lo van a ayudar. Es muy importante. Y si no tiene posibilidad, buscar libros, ver televisión. Es muy importante la integración porque aislado no somos nada. Ya, yo creo que eso es un mensaje muy positivo para terminar el programa. Y yo creo que sí, que se puede hacer algún tipo de estudio que pueda ayudar a esas personas Sí, las que están en condiciones a bajarse extremas, las por tensiones otro lado. ambos. Bajarse las tensiones. Claro. Sí. Muchas gracias.